Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. El día de hoy nuestro microprograma está dirigido principalmente para nuestros docentes. Hoy les vamos a brindar las pautas para que ellos puedan saber qué deben tener en cuenta a la hora de revisar las carpetas de recuperación de sus estudiantes. Como sabemos, los niños, niñas, adolescentes y también adultos que forman parte de la educación básica alternativa, de repente el año pasado no pudieron llevar todas sus clases, no desarrollaron todas sus competencias. Justamente para eso está dirigida las carpetas de recuperación, para que ellos puedan llegar nivelados al buen retorno del año escolar 2021. Pero justamente para que nos pueda brindar esa información, hoy nos acompaña Jorge Vergara, quien es coordinador de la Oficina de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Así que, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, César. Estimados maestros y maestras y público en general que el día de hoy nos acompañan, reciban el saludo cordial a nombre de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. A este microprograma, hoy día vamos a trabajar, como bien lo ha dicho César, vamos a trabajar algunas pautas, algunas recomendaciones sobre las carpetas de recuperación. Primero, revisando qué es la carpeta de recuperación. Recordamos que esta carpeta de recuperación es un material educativo. Este material educativo que tiene un conjunto de experiencias de aprendizaje y además está pensado en promover el desarrollo o el trabajo autónomo de los estudiantes de tal manera que logren consolidar sus procesos de aprendizaje para seguir avanzando en el desarrollo de sus competencias, ¿no? Entonces, durante todos estos microprogramas hemos estado viendo estas carpetas de recuperación y se entiende que dentro de estas carpetas de recuperación están pues las experiencias de aprendizaje, ¿no? Para educación primaria, en cada grado se tiene 4 experiencias de aprendizaje. Estas experiencias de aprendizaje están en función a situaciones significativas, tienen un propósito o propósitos de aprendizaje. Además, estas carpetas de recuperación presentan una secuencia de actividades, ¿no? Hay una secuencia de actividad 1, 2, 3, 4, y la suma de estas carpetas, del desarrollo de estas actividades nos va a permitir lograr, pues, el producto de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Que esa va a ser una evidencia importante con la que vamos a contar. Además, hay evidencias que vamos recogiendo también en cada actividad, ¿no? Entonces, estas experiencias de aprendizaje también nos muestran criterios e instrumentos de evaluación, pero más que de evaluación es de autoevaluación, ¿no? Entonces, cuando el servicio educativo se retome en el mes de marzo del 2021, los estudiantes que están a tu cargo, ¿no? Y que trabajaron con la carpeta de recuperación durante las vacaciones, te deben entregar este portafolio de evidencias. Y la pregunta es, ¿y cómo usar este material con el fin de identificar el nivel de desarrollo de las competencias de tus estudiantes y promover sus progresos? De eso se trata lo que hoy día vamos a ir trabajando durante este microprograma. Lo primero que podemos decir es de que estas evidencias van a ser muy importantes para este proceso de evaluación diagnóstica, ¿no? Entonces, como habíamos estado observando, la evaluación diagnóstica del estudiante, ¿no? Se va a basar justo en todos los insumos que tengas tú como docente para poder identificar el avance, para poder identificar las dificultades de los estudiantes. Porque, ¿qué es lo que tienes como insumos? Tienes el registro en el CIAGIE, tienes el portafolio, tienes las entrevistas a las familias, las evidencias de aprendizaje que son recogidas a partir de experiencias diseñadas por los docentes, las carpetas de recuperación, el kit de evaluación para primaria. Toda esta información, todos estos insumos te van a permitir determinar esos avances, esas dificultades, ¿no? Entonces, vas a poder, a partir de este análisis, identificar qué es capaz de hacer el estudiante respecto a la competencia, ¿no? Y qué debería de hacer en relación a esta misma competencia. Por eso el primer paso es ese análisis, esa valoración del progreso de las competencias a través de las producciones, a través de las actuaciones
que están incluidas en el portafolio, ¿no? Pero estas se tienen que hacer a partir de los criterios señalados, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de estos criterios son muy importantes, porque estos criterios se elaboran a partir de los estándares, a partir de los desempeños, y que deben incluir, pues, a todas las capacidades de la competencia y se deben ajustar a la situación o al problema a enfrentar. Es decir, no solo miran la competencia, ¿no? Sino también están mirando esta situación, este problema a enfrentar, ¿no? Por eso están alineados entre sí y describen, pues, actuaciones correspondientes. Estos criterios que ya están en las experiencias de aprendizaje describen características, describen cualidades de aquello que se quiere valorar, que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones ante una situación en un contexto determinado. Y algo importante es que estos criterios están claros en las experiencias de aprendizaje, son muy comprensibles, ¿no? Por los estudiantes, porque esto favorece ese desarrollo de su autonomía, ¿no? Por eso es de que nosotros en las experiencias veíamos estos criterios, y lo vamos a ver más adelante, cómo estos criterios sirven al estudiante para identificar qué es lo que esperamos de ellos, ¿no? Porque están en un lenguaje claro, en un lenguaje comprensible. Y el hecho de que ellos sepan qué es lo que se espera de ellos, ¿no? Eso favorece el desarrollo de su autonomía, porque va a orientar o orienta todo este proceso. Entonces, y el análisis también en el análisis también estos criterios son importantes, son fundamentales, ¿no? Entonces, este análisis que se haga va a aportar mucha información para este periodo de consolidación del estudiante, ¿no? Importante recordarles que para este análisis necesitamos algunas cosas previas, ¿no? Por ejemplo, comprender la competencia que se va a evaluar, ¿no? Y cuando hablamos de comprender la competencia que se va a evaluar, tenemos que ponerle mucha atención a la definición de la competencia, ¿no? Al significado de esta competencia, a las capacidades que la compone, ¿no? Y a esa progresión a lo largo de la educación básica. También es importante ese análisis del estándar de aprendizaje, poder compararlo con el nivel anterior, con el nivel posterior, porque de esa manera vamos a poder notar las diferencias de cada nivel, ¿no? ¿Qué pasa si no hacemos este ejercicio? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podrías saber en qué nivel se encuentra, en qué nivel del desarrollo de la competencia se encuentra tu estudiante? ¿Y cómo podrías ayudarlo? Entonces, esta información, este análisis del estándar es clave porque el estándar me ayuda a identificar el nivel del desarrollo de la competencia. Además de comprender la competencia, de analizar el estándar, tenemos que comprender los aspectos centrales de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Es decir, comprender la situación, comprender el propósito, los productos, los criterios, la secuencia de actividades, mirar esos instrumentos que están en la experiencia de aprendizaje. Es importante reconocerlos. Luego recién podemos hacer ese análisis de la evidencia, pero a la luz de estos criterios de evaluación, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que tenemos que desarrollar en la carpeta, para hacer ese análisis y esa valoración de estas evidencias de la carpeta de recuperación. Vamos a mirar en este ejercicio la experiencia de aprendizaje 3 del cuarto grado. Aquí lo tenemos. Esta es la experiencia 3, ¿no? de la carpeta de recuperación. El nombre es Cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. Y leemos algo de la situación. Dice, cuidar nuestra salud y la de nuestra familia es importante. Por ello, en esta oportunidad te planteamos una situación en la que puedas reflexionar sobre las implicancias que dicho cuidado tiene para la vida de todos y todas. Además, podrás proponer formas de cuidar tu salud y de colaborar en el bienestar de tu familia y de tu comunidad. Esa es la situación. Y aquí plantea un reto. ¿Qué podemos hacer, dice, para cuidar nuestra salud y por qué se realizan las campañas de salud? Y aquí hay una descripción de qué es lo que van a aprender los estudiantes,
¿no? También qué van a realizar para lograrlo. Y aquí nos muestra pues exactamente 8 acciones importantes, ¿no? Identificar medidas de prevención de enfermedades y compartirlas, identificar y reconocer información sobre las vacunas recibidas, etc. ¿Y cuál será el producto? El producto de la experiencia de aprendizaje, y aquí está este producto, es escribir un afiche sobre la importancia de las vacunas y de la alimentación saludable para la familia y la salud pública. Ese es el producto. Entonces, vamos mirando rápidamente estas actividades. La primera actividad, prevenimos enfermedades cuidándonos. Y ahí está la actividad. Recuerden que al final dice, organizo mis respuestas y dibujos en mi portafolio, principalmente aquellas que tienen ideas importantes sobre las acciones de cuidado de salud, pues me servirán de ayuda para elaborar mi afiche, ¿no? Entonces, vamos mirando la actividad 2, ¿por qué una semana de vacunación? ¿No? Entonces, ahí también tenemos, al final, organizo en el portafolio el listado de mis vacunas y las propuestas de acciones para el cuidado de la salud. Me servirán para elaborar mi afiche. Y luego la actividad 3, ¿por qué nos vacunamos? ¿No? Y también ahí dice, organizo en mi portafolio las respuestas a las preguntas de investigación. Y en la actividad 4 resolvemos problemas de comparación en situaciones de vacunación, igual con toda una secuencia, ¿no? De la misma manera, ordenamos cantidades con situaciones de cuidado de la salud. También tenemos por qué una alimentación saludable. Tenemos la actividad 7, empleamos estrategias de cálculo para la alimentación saludable. En la actividad 8, resolvemos problemas aditivos para tomar decisiones. Y en la actividad 9, leemos un afiche, ¿no? Entonces, como hemos visto, al final siempre aparece las indicaciones de cómo es que tengo que organizar esas evidencias que por actividad ya voy identificando. Uno para elaborar el producto final y otro de que también lo tengo que ir guardando para entregarlo o presentarlo al docente, ¿no? Entonces, y en la actividad 10 escribimos un afiche. Aquí sí me quiero detener un poco. La meta es elaborar un afiche con el fin de difundir la importancia de las vacunas y el cuidado de la salud para el bienestar de la familia y la salud pública. Dice, para poner en práctica las medidas que he aprendido sobre cómo prevenir las enfermedades, voy a elaborar o elaboraré un afiche para difundirlo en mi familia y en mi comunidad. Y aquí empieza el proceso de planificación. Ahí están las preguntas que van a ayudar al estudiante a hacer su planificación, ¿no? La planificación como la primera fase de la producción textual, ¿no? Entonces, la planificación y el diseño del afiche. Luego está, pues, los criterios, ¿no? Entonces, aquí como decíamos, ¿no? Los criterios son importantes, ¿no? Describen las características, describen las cualidades de aquello que se quiere valorar, de aquello que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones ante una situación en un contexto determinado, que están pues en función a los estándares y a los desempeños que implica o incluyen el desarrollo de todas las capacidades de la competencia. Ahora, decíamos que estos criterios tienen que ser claros, tienen que ser comprendidos a cabalidad por los estudiantes, y en esta experiencia de aprendizaje están los criterios, ¿no? Estos criterios que los estudiantes los tienen que comprender. Entendemos algo, ¿no? Que cuando nosotros planificamos una experiencia de aprendizaje, ¿no? También estamos incorporando la evaluación para el aprendizaje, ¿no? Entonces, por eso es de que decimos que tanto la planificación como la evaluación son dos caras de la misma moneda, ¿no? Existe una relación estrecha entre tanto planificación como evaluación. Por eso es de que aquí ya tenemos, pues, estos criterios que le van a ayudar al estudiante, porque el estudiante le dan la claridad de qué es lo que estamos esperando de ellos en función de la competencia. Y aquí dice, pues, el uso, cuáles son los criterios para elaborar el afiche. Uso la planificación y el diseño que hice. El propósito es el cuidado de la salud o la importancia, ¿no? Contiene información sobre la importancia de las vacunas, etcétera, ¿no? El eslogan o frase, dibujos.
Luego se le pide que elabore un primer borrador teniendo en cuenta estos criterios, que clasifique los dibujos que ya tengo y quiero usar, los mejoro o los vuelvo a hacer. Si me es posible, pido que alguna persona de mi familia revise el borrador y le solicito sugerencias de mejora. Luego tiene que elaborar la versión final de ese afiche y lo tiene que publicar en el mejor lugar o en un lugar estratégico elegido por él y con la ayuda de un familiar, ¿no? Y aquí tenemos pues un instrumento para que el estudiante pueda mirarse, ¿no? Ahí está una ficha para que se evalúe, ¿no? Y esta ficha está en función a esos criterios que se le ha compartido al inicio. Entonces, eso es importante, ¿no? Eso es importante señalarlo porque cuando nosotros vamos a hacer ese análisis de la evidencia, necesariamente tenemos que también mirar estos criterios de evaluación, ¿no? Estos criterios que ya lo hemos observado en la experiencia, ¿no? Y como vemos, estos criterios están en función de la competencia. La competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna y sus capacidades son adecua el texto en situaciones comunicativas, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto, ¿no? Y el contexto del texto. Entonces, el estándar también está en función a estas capacidades, ¿no? Y el estándar me describe también, ¿no?, qué es lo que se espera de este estudiante, ¿no? Y aquí está en función a estas 4 capacidades. Y estos criterios que nosotros observamos, estos criterios de evaluación, ¿no? Estos criterios me ayudan a mirar esas características o esas cualidades de lo que se quiere valorar y de lo que tienen que demostrar los estudiantes, ¿no? En este caso. Por ejemplo, dice, uso la planificación y el diseño que hice, el propósito es el cuidado. Y si nosotros vamos relacionando cada uno de estos aspectos, están pues vinculados también a este estándar, responden a este estándar, ¿no? Y este estándar pues está en función a las capacidades, ¿no? Entonces, si queremos hacer ese análisis, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta esos criterios. Y en el aspecto 2 es la retroalimentación, ¿no? O sea, luego de hacer ese análisis, esa valoración, hay que retroalimentar los productos de los estudiantes, empleando diversas formas con las que cuentes, ya sea escrita, orales, visuales. Recuerda que debes dar continuidad a los aprendizajes de los estudiantes en el periodo de consolidación a partir del progreso de las competencias, mediado con las experiencias de aprendizaje. Finalmente, decirte que toda esta información te tiene que servir para elaborar tu planificación anual, empleando la información del progreso de las competencias de los estudiantes obtenida a través de esta evaluación diagnóstica, del análisis de las evidencias entregadas en el portafolio, del registro CIAGIE y otros insumos que consideres pertinentes. Recuerda que la información de los progresos de los aprendizajes debe ser incluida como parte del periodo de consolidación, ¿no? Entonces, hasta aquí la exposición, César. Bien, muchas gracias, Jorge, por la exposición. Ahora sí, tal como te lo habíamos adelantado en la presentación del microprograma, tenemos hoy 2 consultas para ti. Una de ellas es de un estudiante de primaria y la otra es una que tenemos preparada, que hemos podido captar de nuestras redes sociales. Así que, Jorge, mucha atención, por favor. Vamos a empezar con la consulta del estudiante de primaria. Así que vamos adelante con el video. ¿Debo realizar un proyecto final cuando termine de desarrollar mi carpeta de recuperación? No es necesario poder desarrollar un proyecto final cuando termines de desarrollar tu carpeta de recuperación. En realidad, todos los productos que tienes que presentar son los que ya te indica la misma experiencia de aprendizaje y cada una de las actividades. Bien, listo, bastante claro y directo aquí la respuesta de Jorge. Ahora sí vamos con la consulta que tenemos, que hemos podido captar de nuestras redes sociales. Aquí Mari Alma nos consulta. Te va a presentar, se entiende a lo del portafolio y las carpetas de recuperación, ¿se va a presentar en Word, en PDF o en físico? Bien, ¿no? Esa es una pregunta muy importante, ¿no? Pero esto también va a depender mucho del contexto en el cual estamos viviendo, ¿no? O sea, si existe posibilidades de enviar en físico a través de algún programa de voluntariado,
Entonces, bien, ¿no? Pero si no, no hay necesidad de arriesgarnos. Podemos hacerlo a través de medios virtuales, ¿no? Ahora, si es que va a ser en PDF o en Word, lo importante es poder remitir estos productos, estas evidencias al docente, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Ya creo que estas coordinaciones de cómo va a ser la entrega lo van a hacer con sus propios maestros y maestras de educación primaria. Bien, perfecto. Hoy nos ha acompañado Jorge Vergara, coordinador de la Oficina de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Jorge, agradecerte, como siempre, por haber estado con nosotros y además por haber respondido a las consultas, en este caso del estudiante, y también que hemos podido trasladarte de las redes sociales. No sé si antes de despedirnos deseas dar unas palabras finales. Sí, a los maestros y maestras de Lima Metropolitana y de todo el Perú, invitarlos a participar de los diferentes eventos que viene desarrollando el Ministerio de Educación y también la Dirección Regional de Educación. Visitar el portal de Perú Educa, van a encontrar cursos importantes, interesantes, y también los webinars que se vienen desarrollando con mucha frecuencia para poder entender mejor todo este proceso de cara a lo que nos espera este 2021.